Muy buenos días y tardes o noches y a la hora que estén viendo este video, presentaré a mis compañeros la cual realizamos este video. Ángel Acosta Juárez, Cristiano Antonio Bomán Quispe, Daniel Alfonso Flores Vázquez, Denilson Armando Nestares Murillo, Giacomo Alejandro Dioses Morales, Jaime Pavel Cárdenas Sánchez, Joel Emilio Leiva Chambergo, Josué Daniel Delgado de Valle, Kevin Huarcaya Chaupis, Tracy Giovanni Espinal Arias. Gracias, espero que lo disfruten. Infancia de Vallejo. Vallejo es uno de los más grandes poetas del siglo XX de América Latina y del resto del mundo. Es un escritor peruano que a través de sus obras transmite el sufrimiento y el amor por el terruño y el prójimo. César Vallejo nació en Santiago de Chuco, una pequeña ciudad de la Sierra de la Región de la Libertad, en 1892. Sus padres, don Francisco Vallejo y doña María de los Santos Mendoza, que eran gente de sencilla y modesta condición económica. César Vallejo tenían 10 hermanos, la cual era el menor de los 10 hermanos. Sus abuelos, que eran sacerdotes españoles. A pesar de su lejana y pequeña ciudad, César Vallejo buscó la manera de poder salir adelante, la cual sus abuelos, como eran sacerdotes, influyó tanto en su formación, en su poesía, en la cual se observa su extenso vocabulario bíblico. César Vallejo fue uno de los escritores más importantes del siglo XX, no solo en su país, Perú, sino también en el resto del mundo hispanohablante. Tocó varios campos literarios, siendo el más destacable de la poesía. De hecho, nos ha dejado 3 libros de poesía que han marcado época. Entre ellos está el libro de los Heraldos Negros, que fue el primero que Vallejo escribió entre los años de 1915 y 1918, si bien no fue publicado hasta 1919, ya que el poeta esperaba un prólogo de Abraham Valdelomar, suceso que no se llevó a cabo. El libro Trilce fue el segundo escrito por César Vallejo, y aún antes y aún después con respecto al primero. La época en la que fue escrito, tras la muerte de su madre, el fracaso amoroso y un escándalo, el fallecimiento de su amigo y la pérdida del trabajo, así también como el periodo en la cárcel, hizo que los poemas que fueron parte del libro fueran más negativos. A título póstumo, el libro de poemas humanos fue publicado en 1939, englobando varios escritos del poeta desde 1923 y 1929, poemas en prosa. Bueno, efectivamente, Vallejo en sus obras hay demasiadas referencias a la vida, la esperanza, la solidaridad, la lucha contra el egoísmo y la muerte, el anhelo de un mejor y posibilidades de alcanzarlo. Actualmente, sus obras se han vuelto muy famosas a nivel mundial, sintiéndonos orgullosos de que un peruano transmita lo que ama a todo el mundo. Bueno, ahora pasamos con la vida universitaria de Vallejo. Bueno, este inicia sus estudios en la universidad en Trujillo, aunque no pudo continuar porque tuvo que empezar a trabajar, lo que hizo en un cargo administrativo en la zona minera de Quiribilca. Luego fue maestro e inmediatamente ayudante en el tesorero del ingenio azucarero Roma. Más tarde escribiría la novela Su proletario el tungsteno, sobre los trabajadores del estate, un duro denunciador político. En 1913 continuó sus estudios formales en la Universidad de Trujillo. Trabajó en el centro escolar y luego en la Universidad Nacional de San Juan. En 1915 obtuvo el bachillerato con una tesis sobre el romanticismo en la poesía castellana. Bueno, es cierto que César Vallejo inició sus estudios universitarios en la ciudad de Trujillo, sin embargo, tuvo algunos percances, ya que tuvo que dejar la universidad para dedicarse a trabajar. La idea principal de Vallejo es ver cómo creció en su vida universitaria durante el tiempo que estuvo estudiando. La otra fuente que podemos ver es que en la biografía de sí mismo, en donde nos comenta cómo desarrolló su vida universitaria. Asimismo descubrió la literatura en él, algo que él es muy amante, y pudimos constatar que en varios de sus poemas habla de su vida universitaria como en Trilce. Bueno, muchas gracias, se lo doy pase a mi compañero.
El emprendimiento. El emprendimiento es un término muy utilizado en las personas desde hace decenas de años atrás para referirse al aprovechamiento de oportunidades. Actualmente las personas no dejan pasar desapercibidas las oportunidades y visualizan las necesidades de las personas para emprender. Por otro lado, Snarch añade que la práctica de técnicas emprendedoras que un individuo sirve de mucho interés en la actualidad, sobre todo en el nuevo mercado laboral donde se solicitan personas emprendedoras. Comentario. Evidentemente el emprendimiento significa crecer aprovechando las oportunidades que se nos presentan. Debemos centrarnos en las necesidades de las personas para diseñar un producto que nos permita lucrar y así mejorar nuestro estilo de vida. En la actualidad, se debería motivar a las personas por distintos medios de comunicación y en centros educativos a convertirse en emprendedores para que puedan ser partícipes del mercado laboral. Cualidades del emprendedor. César Vallejo fue considerado en su pueblo como un buen hombre, buen escritor, etc. En la obra Vallejo, Los Heraldos Negros, es la solidaridad, pues en ella transmite una idea de comunidad. Y al hablar del emprendimiento cultural, es mencionar al conjunto de pasos destinados a un objetivo satisfactorio en beneficio personal y social, buscando el bienestar de nuevos aportes, creando nuevas cosas para ayudar a solucionar las deficiencias en todos los aspectos de la sociedad para lograr el desarrollo total. Es aprovechar nuestro total, es aprovechar nuestras condiciones, riquezas culturales, destrezas para enfrentarnos a situaciones difíciles y salir victoriosos. El documental considera conceptos extensos, por lo tanto implica un material natural. Podemos encontrar imágenes moviéndose, grabaciones sin editar, eventos profesionales ampliando la posibilidad para capturar diferentes imágenes. Incluso tiene materiales audiovisuales que permiten modificaciones creativas de cualquier acontecimiento irremediable. Eso sucede en diversos registros, estructura retórica o narrativa, fotografías y manipulación. El comentario, en efecto, el desarrollo del documental es de mucha importancia en la actualidad, debido a que según Vaso CD 2015, hace uso de datos disponibles que han sido obtenidos por otros investigadores. Se puede conocer la realidad y conocer un tema. Además, el enfoque documental es necesario en las distintas áreas como un hecho fundamental o la historia de una persona a nivel mundial explorando un hecho real. Por ejemplo, los artículos de revistas y Google Scholar artículos completos. Finalmente, un documental debe contar con una buena historia, poner en juego algo importante, y mientras más cercana sea la representación a la realidad, será mejor, y nos encontraremos con elementos necesarios para tomar una postura ante la situación presentada. Ahora le doy pase al siguiente compañero. Características del documental. Entre las características más importantes de la investigación documental podemos mencionar las siguientes. Es común a todo tipo de investigación con fundamentación teórica o referencial, sea en ciencias naturales o ciencias sociales. Obtiene datos a partir de la revisión de documentos de diferente tenor. Organiza los datos recolectados de manera coherente. Permite redescubrir o reinterpretar diferentes aspectos de una materia. Ayuda a identificar vacíos, omisiones o tergiversaciones en las fuentes de referencias anteriores. Y por último, brinda solidez a las conclusiones del investigador Nahum Montagut. Efectivamente, el documental es la expresión de un aspecto de la realidad, mostrada en forma audiovisual. La organización y estructura de las imágenes y sonidos, textos y entrevistas, según el punto de vista del autor,
determina el tipo de documental. También define claramente lo que trata el documento. Y con este fin, el resumen se compone de los siguientes elementos: objetivos principales, así como el alcance de la investigación, descripción de los métodos empleados, conclusiones a las que se ha llegado. Nació en París el 7 de enero de 1908. Georgette no pudo llegar a conocer a su padre porque se alistó para la guerra del año 1906. Posteriormente, en el año 1914, estalla la Primera Guerra Mundial, en donde su padre muere tras recibir una gran herida. En el año 1917 reconocen a Georgette como su hija, quien adoptó su apellido Philippa. Luego de este suceso, Georgette fue enviada a Bretaña, en donde realizó sus estudios primarios y secundarios, pero luego viajar a Londres, en donde comenzó a trabajar como costurera, para proseguir con su formación. Ya de vuelta en París en 1924, decidió continuar con sus estudios de noche, mientras que de día trabajaba como costurera en el pequeño taller de su mujer. En 1925, Georgette conoce a Vallejo, su madre Mary, que se opuso al romance porque el poeta no contaba con recursos económicos. 3 años después, en 1928, la madre de Georgette muere. Es en donde Vallejo decide ir a darle sus condolencias y le propone realizar novia juntos. Georgette no le responde y al año siguiente, con la herencia que recibió, comenzó a hacer novia con Vallejo. Y bueno, efectivamente, Georgette no pudo conocer a su padre porque se alistó para la guerra en el año 1906. Y posteriormente, en el año 1914, se dio la Primera Guerra, en donde su padre muere tras recibir una gran herida. Tal como lo menciona Ana María, el 7 de enero del año 2015, ¿no? Georgette fue reconocida como su hija, adoptando el apellido Philippa a través de su carta testamentaria oficializada en el año 1917. Georgette tuvo que esperar 3 años para poder ser reconocida por su padre, en donde hay muchos casos de esos, como se aprecia que ella vuelve a París en el año 1924, en donde decide continuar con su estudio de noche, en el que de día trabajaba como costurera en el pequeño taller de su madre. Por ejemplo, en la actualidad hay muchas personas que no deciden conseguir un ingreso económico para que de esa manera puedan seguir con sus estudios. Y bueno, esa es una gran idea que nos deja, ¿no? Debemos saber que para lograr algo hay que sacrificar varias cosas. Importancia de Georgette en la vida de Vallejo. Entre los desafíos más importantes que enfrentó Georgette respecto a César Vallejo fue difundir su rol social en el ámbito político de nuestro país y Europa. Como comentario podemos decir que Georgette realiza una labor encomiable al dedicar su vida en defender y difundir la faceta política de Vallejo, lo que significó muchas críticas y ser acusada de inventar al Vallejo político. Vida de Georgette y Vallejo. Ella conoció a César Vallejo en febrero de 1927. Él le invitó a una reunión en Carrillon, un café en Ópera Avenue, donde Vallejo solía desayunar y leer libros. Vallejo vivía con Henriette Mason, Georgette vivía con su madre. Estuvieron desde 1929 y hasta la muerte del poeta. Se casaron en París casi en secreto el 11 de octubre de 1934. En 1930, Vallejo fue expulsado de Francia por razones políticas. Murió un viernes por la mañana, más exacto un 15 de abril de 1938, y junto a él en su lecho de muerte estaba Georgette Philippa. Y bueno, sabiendo esto, efectivamente sabemos que la vida de Georgette y el escritor Vallejo, cómo se conocieron, y la muerte del escritor nos da a conocer que Georgette, fue una mujer muy noble, respetuosa y con un carácter fuerte. De igual manera, también fue una mujer muy especial para nuestro escritor César Vallejo, ya que a pesar de que su esposo murió, ella continuó difundiendo sus obras en la tierra que lo vio nacer, su querido Perú, y de pie y defender la vida del escritor y cumplir lo que dijo el escritor de donde quiso ser enterrado. Esto nos da a conocer que fue un amor más allá hasta la muerte. Muchas gracias.